Hola amigos, les habla la profe Yani. Hoy trabajaremos un problema de mecánica de los fluidos con los conceptos de presión y densidad. El problema es de la física de Giancoli, capítulo 10, problema número 8. Bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia de presión sanguínea en milímetros de mercurio entre la parte superior de la cabeza y la planta de los pies de una persona que mide 1,60 metros de altura y que está de pie? Bueno, entonces como siempre vamos a hacer un dibujo que nos permita representar la situación. En este caso, entonces la persona nos dicen que desde la cabeza hasta los pies y que la persona tiene una altura que vamos a denominar H. Bueno, con esta información entonces vamos a dar inicio a seleccionar las variables conocidas y desconocidas. Entonces nos dan la altura, que es 1,60 metros. Nos dicen que calculemos la diferencia de presión. Recordemos que la diferencia en una variable física la escribimos con la letra griega delta y la P de presión. Y además nos piden que la demos en milímetros de mercurio. Aquí también vamos a utilizar el valor de la gravedad, que aunque el problema no nos lo dan, sabemos que lo necesitamos y sabemos que en la Tierra la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. También nos está diciendo que el fluido del cual nos piden la presión es la sangre. Entonces vamos a utilizar la densidad de la sangre. Por tabla se busca en diferentes libros o en el mismo internet de 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y además, si vemos, todos los datos están en metros, en kilogramos, y nos piden la respuesta en milímetros de mercurio. Entonces vamos a necesitar la equivalencia de 1 pascal, que es la unidad en el Sistema Internacional de la Presión, equivale a 7,5 por 10 a la menos 3 milímetros de mercurio. Con esa información vamos a iniciar la solución de nuestro problema y vamos a establecer las variables físicas o los principios físicos, perdón, que nos puedan contribuir a solucionar la pregunta. Entonces, el primer principio físico es que el concepto de presión es fuerza aplicada sobre el área. ¿Cuál área? Área en contacto. Ese es el concepto en general. También sabemos que la densidad es la masa contenida en un volumen. Y aquí vamos a utilizar la fuerza con el concepto de peso, con la letra griega, con la letra W, que es peso en inglés, que se calcula como el producto de la masa por el valor de la gravedad terrestre. Con esos tres principios vamos a empezar la solución de nuestro problema. Entonces, la fuerza, que es el peso, masa por gravedad, lo vamos a sustituir en el concepto de presión. Entonces, presión es igual a la masa multiplicado por la gravedad y dividido por el área donde se aplica la fuerza.
pero aquí no nos dan la masa. Entonces, con el concepto de densidad vamos a despejar masa. ¿Por qué con el concepto de densidad? Pues porque densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa, nos quedará que la densidad multiplicado por el volumen nos da la masa. Pero ustedes dirán, ¿cuál volumen? Volumen desde geometría nos dice que es área de la base multiplicado por la altura. Entonces, esto nos va a dar la masa. Vamos a suponer que esta es una ecuación parcial, al igual que esta de acá. Ahora, como ya tenemos despejada la masa en función de la densidad, lo vamos a sustituir en el concepto de presión. Y nos va a quedar entonces que presión es igual a la masa, pero la masa es la densidad por el área por la altura. Y esto a su vez está multiplicado por la gravedad. Y dividimos por área. Aquí vamos a simplificar el área que está multiplicando con esta área que está dividiendo. Y nos queda entonces que la presión es igual a la densidad del fluido por la altura por la gravedad. Y esta ecuación es la que nos va a permitir calcular la diferencia de presión. Ahora, para nosotros, ¿qué es la diferencia de presión? Pues recordemos que una diferencia es una condición final menos una condición inicial. Entonces, la altura va a ser altura final menos altura inicial. La altura inicial va a ser 1,60, 1,60 y le restamos el 0 que es la final. Y esto nos va a dar una altura de 1,60 metros. Ahora, si lo sustituimos en el concepto de presión que tenemos allá en el recuadro rojo, nos quedará presión es igual a densidad por altura por gravedad. Sustituimos, nos queda entonces que presión es igual a la densidad de la sangre, que sabemos que es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Lo multiplicamos por la altura, que es 1,60 metros, y a su vez multiplicamos por el valor de la gravedad terrestre, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificando, aquí metro por metro nos da metro cuadrado. Si simplificamos 2 de acá con 3 de abajo, nos quedará un metro en el denominador. Entonces, la presión va a ser igual a 16,16 por 10 a la 3 pascales. El pascal es la unidad en el sistema internacional. Entonces, como nuestra respuesta no la piden en milímetros de mercurio, debemos transformar esta respuesta a milímetros de mercurio. Como ya sabemos la equivalencia, entonces podemos decir que la presión es igual a 16,16 por 10 a la 3 pascales multiplicado por su equivalente. Entonces, un pascal va en el denominador porque ya hay uno en el numerador, equivale a 7,5 por 10 a la menos 3 milímetros de mercurio. Al hacer esta fracción, entonces nos queda que la presión es igual, pero antes de resolver, pascal que está en el numerador con pascal que está en el denominador se va a simplificar
Y ya nuestra respuesta está en milímetros de mercurio. Al multiplicar 16.16 por 10 a la 3 por 7.5 por 10 a la menos 3 nos va a dar 121,2 milímetros de mercurio. Y esta es la respuesta a la diferencia de presión entre la cabeza y los pies de una persona que mide 1,60 metros. De esta manera hemos terminado nuestro problema y te invito a que me regales un like y a dejar tus comentarios. También te invito a que te suscribas a mi canal, el canal de la Profe Yani. En próxima ocasión estaremos haciendo otro problema de mecánica de los fluidos. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.